Por 40 dias, Cristo caminhou pela terra com um corpo que podia ser tocado, que comia e que, de maneira desconcertante, atravessava barreiras sólidas, e ainda assim era quase irreconhecível para a maioria. O jardim jazia em penumbra quando ela chegou. A luz da aurora apenas roçava as margens do horizonte, e o silêncio peculiar daquele lugar carregava um peso que nada tinha a ver com a hora. Maria Madalena carregava consigo ungüentos, destinados a um corpo sem vida. Ela antecipava o que encontraria: um túmulo lacrado, uma pedra maciça, sozinha, e sentinelas romanas a postos. Mesmo assim, ela seguiu adiante, sem saber como superaria os guardas, sem ter ideia de quem poderia ajudá-la. O que ela encontrou, porém, foi o vazio. A rocha fora deslocada, os soldados haviam desaparecido, e no interior do sepulcro, as faixas de linho que envolveram o corpo de Jesus estavam cuidadosamente dobradas no chão, em uma ordem que não sugeria roubo nem pressa. Maria não compreendeu. Correu para alertar Pedro e João. Eles acorreram, entraram, observaram o linho arrumado e partiram, sem conseguir formular uma explicação lógica. E ela permaneceu, solitária na entrada do sepulcro aberto, banhada em lágrimas, incapaz de se afastar, sem uma resposta. Essa recusa em ir embora é o que define o que ocorreu em seguida, pois foi exatamente nesse ponto que ela se tornou a primeira testemunha ocular do ressuscitado. A indagação que este momento suscita não é de natureza teológica, é uma questão de caráter e de escolha. Dentre todos que seguiram Jesus pela Galileia e pela Judeia, dentre todos os homens que caminharam ao seu lado e ouviram seus ensinamentos de perto, por que a primeira aparição se deu a Maria Madalena? Pedro negara conhecê-lo por 3 vezes, na mesma noite em que Jesus foi detido. João fugira com os demais no Getsêmani, mas Maria esteve no Gólgota enquanto eles se ocultavam e no jardim quando retornaram. Não houve aleatoriedade nessa sequência. O Evangelho de Lucas registra que 7 demônios haviam sido expulsos dela. Nas escrituras hebraicas, o número 7 simboliza a plenitude, algo que permeia cada aspecto de uma existência. Esta mulher fora habitada por uma escuridão avassaladora e Jesus a libertara completamente. O vínculo entre eles transcendeu o discipulado comum, foi de restauração radical. E foi essa mulher, não um sacerdote, não um líder reconhecido, não um dos 12 apóstolos, que recebeu a incumbência de levar a notícia mais transcendental da história humana. Enquanto chorava, curvada perto da entrada do túmulo, ela olhou para dentro mais uma vez. 2 anjos repousavam onde o corpo estivera, um na cabeceira e outro nos pés. Questionaram-na sobre o motivo de seu pranto. Ela respondeu que haviam levado seu senhor e ela não sabia onde o haviam depositado. Então, virou-se e avistou um homem ali parado, que ela não reconheceu. Pensou ser o jardineiro. Perguntou se ele havia movido o corpo. Afirmou que o buscaria pessoalmente se ele indicasse o local. E foi nesse instante que ele pronunciou seu nome, apenas o nome, uma única palavra, dita com uma entonação que nenhum jardineiro empregaria, com um peso que não pertencia àquela manhã nem àquele jardim. Ela se virou completamente e exclamou em aramaico: Raboni, mestre. O Evangelho de João, capítulo 20, versículo 16, registra este instante com uma concisão que é por si só uma declaração. Jesus disse Maria. Ela se virou e respondeu: Rabon. O que sucede nos segundos seguintes carrega uma estranheza que passa despercebida em leituras apressadas. Jesus lhe diz: Não me detenhas, porque ainda não subi ao meu Pai. Esta frase não denota afastamento, não é um protocolo místico, nem rejeição após um reencontro tão carregado. É uma indicação de que algo ainda estava em pleno processo naquele corpo ressuscitado. Ele estava ali, falava, via, ouvia, conhecia seu nome com a mesma voz de sempre. Contudo, havia algo em andamento em sua existência
que ainda não se completara. Uma transição que o próprio ato de ressurgir estava finalizando. Ela não o tocou, e ele lhe deu uma instrução imediata. Vai, diz aos meus irmãos que subo ao meu Pai e Pai de vocês, ao meu Deus e Deus de vocês. Maria de Magdala tornou-se, então, a primeira a proclamar a ressurreição. Antes que qualquer apóstolo abrisse a boca para um sermão, foi ela quem levou a notícia do sepulcro vazio aos homens que se encontravam reclusos em um cômodo fechado em Jerusalém. Mas a questão que pairava naquele aposento, após ela concluir seu relato, não dizia respeito a ela, nem à escolha de Jesus. Era sobre o corpo que ela encontrara no jardim. Que tipo de existência era aquela que afirmava, ainda não subi? Que aparecia ao amanhecer, que pronunciava nomes com a mesma voz de sempre, mas que não podia ser tocada da maneira antiga. Esta indagação demandaria uma resposta que ninguém naquela sala estava preparado para ouvir. Quando Maria Madalena adentrou o aposento e terminou de relatar o que vira, o silêncio que se instalou não era de incredulidade, mas de algo mais profundo. Um grupo de pessoas necessitando assimilar uma informação que não se encaixava em nenhum modelo conhecido. Pois o dilema não residia em crer que Jesus havia ressuscitado. O problema era compreender o que exatamente havia ressuscitado. Nos dias subsequentes, os relatos se acumularam, e cada um trazia um elemento que contradizia o anterior, de forma aparentemente ilógica, sem uma categoria de existência completamente nova. Ele apareceu aos discípulos em um recinto fechado, sem que ninguém abrisse a porta. Estava de pé entre eles antes que alguém percebesse sua entrada. A reação inicial foi de terror, não de alegria, não de alívio, não de reconhecimento imediato, mas de puro terror. Eles creram estar vendo um fantasma, uma sombra, alguma forma de aparição que não possuía realidade física. Foi então que ele pediu alimento, não como um gesto simbólico, não como um ritual, mas porque havia peixe assado ali, e ele comeu diante de todos eles. Lucas registra isso com uma precisão que não permite interpretações alternativas. Ele pegou o peixe e comeu diante deles. Um ser desprovido de matéria física não tem o que digerir. Um espírito não necessita de sustento. Aquilo que ali estava tinha fome real, ou pelo menos a capacidade funcional de se alimentar como um corpo vivo. E então ele disse: tocai. Examinou as mãos, mostrou os pés e afirmou que um espírito não possui carne e ossos como eles podiam ver que ele tinha. Tomé, que não estava presente naquele primeiro encontro e declarara abertamente que não acreditaria sem colocar os dedos nas marcas dos pregos, foi atendido dias depois. Jesus apareceu, apresentou as feridas ainda abertas e esperou enquanto Tomé examinava cada uma delas. Até aqui, o retrata de um ser sólido, verificável, com estrutura física real. Mas o mesmo corpo que comeu peixe assado e possuía ossos palpáveis havia entrado em um aposento com portas trancadas sem que ninguém as abrisse. Em Emaús, ele estava sentado à mesa, partiu o pão e desapareceu antes que alguém pudesse reagir. Não saiu pela porta, não se levantou devagar e partiu. Desapareceu. Esses dois conjuntos de fatos não se enquadram em nenhuma categoria que a experiência humana conheça. Um corpo físico obedece às leis do espaço, ocupa um lugar, não atravessa a matéria sólida. Um ser imaterial não come nem tem ossos. O que os discípulos descreviam era uma terceira coisa, algo que não existia antes daquele momento na história. Paulo, escrevendo à comunidade de Corinto, anos depois, usou uma expressão que parece paradoxal, mas é a mais precisa disponível: corpo espiritual. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Ele não estava dizendo que o corpo se dissolvera em espírito. Estava afirmando que a matéria daquele corpo obedecia a uma ordem distinta, movida por uma lógica que transcendia as leis físicas conhecidas.
A semente que você enterra no chão não tem a mesma forma da planta que dela emerge. Paulo utiliza exatamente essa analogia. Aquilo que morre e aquilo que ressuscita têm continuidade, mas não são idênticos em sua relação com o mundo físico. O corpo ressuscitado de Jesus não era o cadáver reanimado de Lázaro, que voltaria a morrer algum dia. Era outra coisa. O mesmo Jesus, a mesma pessoa, a mesma memória, as mesmas feridas, mas em uma existência que já não estava sujeita à corrupção, nem aos limites do espaço. Ele comia porque podia, não porque precisava. Entrava por onde desejava, pois as barreiras físicas já não detinham autoridade sobre aquele corpo. As feridas permaneciam abertas, não porque ele sofresse, mas porque eram prova e memória simultaneamente. A assinatura visível de algo que ocorrera e não seria apagado. O que Paulo descrevia e o que os discípulos experimentavam sem ter vocabulário para nomear era o primeiro exemplar de uma humanidade ainda por vir. Não a humanidade decaída de Adão, sujeita à deterioração e à morte, não uma existência etérea, sem corpo nem história, mas algo que transcendia ambas as categorias. E esta não era uma informação abstrata a ser guardada em um texto sagrado. Paulo o afirma categoricamente ao declarar que Jesus é o primeiro fruto, a primeira colheita de uma ressurreição que ainda estava por vir em escala maior. O corpo que atravessava paredes e comia peixe era o rascunho do que toda a humanidade estava sendo convocada a se tornar. Mas enquanto os discípulos tentavam processar tudo isso em Jerusalém, 2 deles caminhavam em direção a uma aldeia chamada Emaús, lado a lado com alguém que conheciam muito bem, e contudo, não conseguiam reconhecer de modo algum. A cidade funcionava normalmente. O mercado abrira, os soldados romanos realizavam sua ronda habitual, e nos corredores do templo, os sacerdotes prosseguiam com seus rituais, como se a semana anterior não tivesse ocorrido. Do ponto de vista de Roma e do Sinédrio, o problema estava resolvido. O homem fora crucificado, o corpo selado, os seguidores dispersos. A ameaça terminara antes de se tornar um movimento real. Em um aposento fechado em algum ponto da cidade, 11 homens tentavam não fazer barulho. As portas estavam trancadas, não por hábito, mas por medo concreto e justificado. Eles haviam testemunhado o que Roma fazia com os associados de um agitador condenado, e nenhum deles sabia se os sacerdotes possuíam uma lista de nomes. O que pesava naquele cômodo não era apenas o perigo externo, mas o fardo de tudo o que acontecera em menos de uma semana. Eles haviam entrado em Jerusalém com a expectativa de um reino que estava prestes a ser inaugurado. Haviam visto Jesus ser preso, julgado, executado publicamente e enterrado. A narrativa encerrara-se da maneira mais humilhante possível. Maria Madalena chegara horas antes com uma história que nenhum deles sabia como processar. O sepulcro estava vazio. Ela vira Jesus no jardim. Ele falara com ela. Eles ouviram. Mas ouvir não é o mesmo que estar pronto para acreditar, especialmente quando a alternativa é a derrota total que haviam vivenciado. E então ele estava ali. Não houve som de porta abrindo, nenhum sinal de que o espaço se cedera para que alguém entrasse. Ele simplesmente estava no meio deles, de pé, onde o instante antes não havia ninguém. A reação inicial foi exatamente o que qualquer ser humano produziria diante daquilo: puro terror. Eles creram estar vendo uma aparição, um espírito, algo que o luto e o medo haviam gerado coletivamente. Foi o próprio Jesus quem interrompeu o pânico. Ele mostrou as mãos e o lado, pediu que olhassem, pediu que tocassem. Lucas, capítulo 24, versículo 39, registra a frase sem adorno: "Um espírito não tem carne e ossos, como vocês podem ver que eu tenho." O que aquilo significava para homens criados na tradição judaica era perturbador de forma específica. A ressurreição era uma doutrina conhecida. Os fariseus a defendiam.
havia todo um quadro teológico para o fim dos tempos, em que os mortos seriam ressuscitados. Contudo, esse quadro estava localizado no fim da história, em uma renovação cósmica coletiva, não em uma quinta-feira à noite, em um quarto trancado em Jerusalém, no meio de um período em que o templo ainda estava de pé e Roma ainda governava o mundo. O que Jesus fazia ao aparecer ali não era apenas provar que havia ressuscitado, era inserir o fim dos tempos dentro da história antes que a história tivesse terminado. Era dizer que aquilo que deveria acontecer a todos no último dia havia acontecido a ele primeiro, no meio da semana, sem aviso. A alegria que tomou aquele grupo, após o terror inicial, era de uma qualidade que Lucas descreve com uma precisão incômoda. Eles ainda não acreditavam por causa da alegria. A frase parece contraditória, mas captura algo profundamente humano. Havia uma notícia boa demais para ser verdade, e a emoção positiva era, em si mesma, um obstáculo para a crença completa. Pois acreditar de fato significaria reorganizar absolutamente tudo o que eles conheciam sobre morte, sobre tempo, sobre o que o mundo era. Jesus reconheceu isso. Não argumentou, nem esperou que chegassem à conclusão sozinhos. Pediu comida, comeu diante deles e continuou a falar. Abriu as Escrituras, explicou como tudo aquilo fora antecipado desde Moisés e os profetas, como a sequência de sofrimento e glória estava escrita muito antes de qualquer um daqueles eventos acontecer. Quando o choque começou a ceder e a presença real dele se tornou inegável, a paz que Jesus anunciara logo ao entrar começou a fazer sentido de uma forma diferente. Não era uma saudação, era uma declaração de Estado. O medo que havia trancado aquela porta não tinha mais autoridade sobre eles, pois aquilo que mais temiam, a morte, a derrota definitiva, a ausência irreversível, havia sido desmentido de modo físico e verificável. Mas Tomé não estava no quarto naquela noite. Ele não viu, não tocou, não ouviu a explicação. E quando os outros contaram, com os olhos ainda carregados do que haviam vivenciado, ele respondeu com uma precisão quase clínica. A menos que eu mesmo coloque o dedo nas marcas e a mão no lado ferido, não acreditarei. 2 outros discípulos, naquele mesmo dia, haviam tomado a estrada para Emaús, sem saber que fariam exatamente o que Tomé recusava: caminhar horas ao lado de Jesus sem reconhecê-lo. No mesmo dia em que os discípulos vivenciaram aquele encontro no aposento fechado, 2 outros seguidores de Jesus tomavam a estrada para Emaús, uma aldeia a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Eles caminhavam conversando sobre tudo o que havia acontecido, tentando organizar os fatos em uma sequência que fizesse sentido, sem conseguir. Sabiam do túmulo vazio. Algumas mulheres haviam ido ao sepulcro de madrugada e voltado com uma história que ninguém sabia ao certo como receber. Pedro e João haviam ido verificar e encontrado o linho dobrado, mas Jesus não estava lá. Os relatos circulavam, mas nenhum deles havia visto algo com os próprios olhos. Enquanto caminhavam, um terceiro homem aproximou-se e passou a andar ao lado deles. Lucas, capítulo 24, versículo 31, registra um detalhe que é o cerne de todo este episódio. Seus olhos foram detidos, de modo que não o reconheceram. A frase não diz que Jesus mudara de aparência. Não diz que estavam distraídos demais para prestar atenção. Diz que havia um bloqueio ativo sobre a percepção deles. O estranho perguntou sobre o que estavam discutindo com tanto peso. Eles pararam, olharam para ele com uma expressão que misturava surpresa e incredulidade. E um dos 2, chamado Cleas, perguntou se ele era o único em Jerusalém que não sabia das coisas que haviam acontecido. O tom era quase de ironia, como se a notícia fosse grande demais para ter passado despercebida por alguém que estivesse na cidade naqueles dias. Jesus perguntou: "Que coisas?" E eles contaram tudo. Falaram de um profeta poderoso em obras e palavras, de como os sacerdotes e os líderes o haviam entregado para ser condenado à morte,
de como eles haviam esperado que fosse ele quem libertaria Israel, e de como essa esperança fora sepultada junto com ele 3 dias antes. Contaram também das mulheres do túmulo vazio, dos anjos. Contaram como o relato não fora suficiente para que ninguém entendesse o que estava acontecendo. Eles estavam narrando a história da ressurreição para o ressuscitado, sem saber. A resposta de Jesus não foi revelar quem era, mas abrir as Escrituras. Começou por Moisés, passou pelos profetas e construiu uma leitura de toda a tradição hebraica que apontava para um Messias que precisava sofrer antes de entrar na glória. Não havia atalho nessa sequência. Não havia leitura alternativa em que o ungido chegasse ao poder sem passar pela rejeição e pela morte. A pergunta que ele formulou foi direta. Não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas para então entrar na sua glória? Durante horas de caminhada, eles ouviram tudo aquilo sem reconhecer a voz que já haviam escutado inúmeras vezes antes. Quando chegaram perto da aldeia, Jesus agiu como se fosse continuar o caminho. Eles insistiram para que ficasse, pois a tarde já caía e a estrada à noite era perigosa. Entrou com eles, sentou-se à mesa e pegou o pão, abençoou-o, partiu-o e entregou-o a eles. Lucas registra que nesse instante os olhos deles foram abertos. O mesmo verbo do bloqueio anterior agora operava no sentido oposto, e o que fora retido foi liberado em um único gesto à mesa. Eles o reconheceram, e ele desapareceu de diante deles antes que qualquer um pudesse reagir. O que restou na mesa foi o pão partido e o silêncio de 2 pessoas, tentando compreender o que acabara de acontecer. Um deles virou-se para o outro e disse que o coração havia ardido dentro deles enquanto ele falava pelo caminho e abria as Escrituras. Eles sentiram, mas não souberam nomear enquanto estava acontecendo. A revelação central deste episódio não é sobre o corpo glorificado, pois os 2 capítulos anteriores já construíram esse quadro com evidências concretas. O que Emaús revela é uma camada diferente. Jesus controlava ativamente quando e como era reconhecido. O bloqueio sobre os olhos deles não foi um acidente, não foi consequência do luto ou da distração. Foi escolha deliberada de alguém que desejava ser reconhecido pelo que dizia antes de ser identificado pelo rosto. Ele passara horas abrindo as Escrituras para eles, pois precisava que o entendimento chegasse antes do reconhecimento. A ordem importava. Ver primeiro e entender depois produziria discípulos que acreditavam porque haviam visto. Entender primeiro e reconhecer depois produzia algo mais difícil de abalar. Os 2 se levantaram imediatamente, mesmo com a noite já escura, e voltaram para Jerusalém. Quando chegaram ao aposento, onde os 11 estavam reunidos, antes mesmo de começarem a contar o que havia acontecido em Emaús, os outros já estavam falando. O Senhor ressuscitou de verdade e apareceu a Simão Pedro. E enquanto as 2 histórias se encontravam naquele quarto, Jesus apareceu novamente no meio deles, desta vez com algo diferente nas mãos, além do pão. Os 2 discípulos que voltaram de Emaús chegaram ao aposento com a respiração ainda acelerada da caminhada noturna. E antes de terminarem de relatar o que ocorrera na estrada, Jesus estava no meio deles novamente. A cena se repetia, mas o que se seguiu foi completamente diferente de tudo o que havia acontecido antes. Não houve pedido de comida desta vez, nem convite para tocar as feridas. Jesus olhou para eles e disse: "Paz a vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio." A frase era densa o suficiente para demandar semanas de reflexão, mas ele não parou para explicar. Fez algo que nenhum dos presentes havia testemunhado antes. Algo que não existia como gesto ritual, como protocolo religioso, como parte de qualquer tradição que eles conhecessem. Ele soprou sobre eles. João, capítulo 20, versículo 22, relata: "Tendo dito isso, soprou e disse: Recebei o Espírito Santo." O gesto em si, desvinculado de qualquer contexto, já seria perturbador por sua intimidade. Inhalar em alguém
no es un acto público, ni una ceremonia, ni una proclama para la muchedumbre. Es algo que ocurre en la cercanía entre dos individuos, con una intimidad que exige confianza absoluta. En un recinto con 11 varones, Jesús exhaló sobre ellos como si estuviera transmitiendo algo que no podía ser entregue de otro modo. Lo que hace este gesto irrefutable es el verbo que Juan empleó en el griego original. La palabra traducida como sopló es emfisao y aparece en un único otro pasaje de toda la tradición bíblica helénica, en la versión del Antiguo Testamento conocida como la Septuaginta, en el segundo capítulo del Génesis, cuando Dios modela al hombre del polvo de la tierra y vierte en sus narinas el aliento vital. El mismo verbo, el mismo movimiento, la misma transmisión de vida a través de un aliento directo. Juan no era poético al seleccionar esta palabra. Señalaba una correspondencia que reordenaba toda la interpretación de la historia humana. La primera creación había comenzado con un soplo divino sobre materia inerte, y lo que surgió de ese acto fue un ser viviente, con la capacidad de comunión con Dios. La segunda creación se iniciaba de manera similar, con el mismo tipo de intimidad, pero ahora sobre personas que ya existían biológicamente y que recibían, mediante el aliento, una dimensión de vida que la biología por sí sola no podía generar. Jesús se posicionaba como el nuevo Adán, no como un título simbólico, sino como la cabeza funcional de una humanidad que estaba siendo reencaminada. Pablo desarrolla esta noción con precisión en 1 Corintios, nombrando a Jesús como el último Adán, que se convirtió en un espíritu vivificante. El primer Adán recibió vida, el último Adán distribuyó vida. La distinción entre este instante y el Pentecostés, que ocurriría 50 días después, debe ser comprendida a través de la naturaleza del gesto, no de su intensidad. En Pentecostés, el Espíritu descendió sobre una congregación de 120 almas reunidas en un solo lugar. Llegó como un viento recio y lenguas de fuego visibles, y el resultado fue inmediato y notorio. Lenguas, proclamaciones, 3000 almas respondiendo en una única mañana. Fue una manifestación, un poder a escala colectiva. Lo que aconteció en el aposento cerrado era esencialmente diferente. No hubo viento, ni llama, ni signo externo visible alguno. Fue un aliento personal de alguien situado a centímetros de distancia, entregando algo que no podía ser percibido visualmente, pero que alteraba la condición espiritual de quien lo recibía. Fue el alumbramiento previo a la manifestación, la simiente plantada antes de la cosecha. Sin este aliento, Pentecostés habría sido poder sin fundamento. Con él, lo que descendería 50 días después, encontraría personas que ya habían recibido la semilla de aquello que estaba llegando en su plenitud. El aposento quedó en silencio después. Nadie sabía con exactitud qué se había transferido, pero había algo diferente en la atmósfera, una cualidad de presencia que no existía antes del acto. Jesús continuó hablando sobre la potestad de perdonar ofensas, sobre la encomienda que se les estaba confiando con el mismo peso con que el Padre se la había confiado a él. Lo que aún no comprendían era que este círculo cerrado, este grupo de 11 en un recinto, no marcaba el límite de lo que se estaba inaugurando. En algún momento, durante estos 40 días, Jesús se presentó ante una asamblea que los evangelios apenas mencionan, pero que Pablo registró décadas después con una exactitud que servía como un desafío abierto a quien estuviera dispuesto a investigar. Más de 500 personas lo vieron simultáneamente. La información no se encuentra en Mateo, ni en Lucas, ni en Juan. Aparece en una epístola escrita por el hombre que había perseguido a los seguidores de Jesús antes de convertirse en el autor más prolífico del movimiento. Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 6, documenta una aparición que los 4 evangelios simplemente no describieron. Jesús se manifestó a más de 500 personas a la vez, no en sucesión, ni en grupos separados a lo largo de los 40 días, sino de una sola vez. El detalle que Pablo añade inmediatamente después es lo que transforma este registro
en una afirmación de otra índole. Escribe que la mayoría de esas personas aún vivían cuando la carta fue enviada. Esto fue redactado aproximadamente 22 años después de la resurrección. Pablo no estaba preservando una tradición para el futuro. Estaba señalando a testigos contemporáneos, personas que podían ser localizadas, interrogadas, confrontadas con la pregunta directa sobre lo que habían presenciado en un entorno donde la honestidad intelectual tenía un valor real. Esto era una apuesta arriesgada de hacer por escrito. Jerusalén, en ese periodo, era una urbe bajo ocupación y vigilancia constante. Los sacerdotes que habían orquestado la condena de Jesús tenían un interés vital en que cualquier relato de resurrección fuera desacreditado antes de ganar tracción pública. Roma tenía sus propios motivos para mantener el orden y suprimir movimientos que pudieran crecer en torno a figuras sentenciadas. En un escenario así, organizar un encuentro con más de 500 personas en torno a alguien que el Estado había ejecutado públicamente no era solo improbable desde el punto de vista logístico, era peligroso de una manera muy concreta. Y es precisamente aquí donde nuestra realidad se cruza con la de ellos. En aquella época, propagar la verdad sobre la resurrección requería un riesgo de vida absoluto. Hoy tenemos la libertad de llevar este mensaje y estos misterios al mundo entero con un solo clic. Si este contenido ha expandido tu mente y ha bendecido tu vida, forma parte de esta misión. Dale me gusta, comenta y comparte este video. Suscríbete al canal. Y si deseas apoyar esta labor para que sigamos produciendo documentales como este, YouTube ofrece un botón aquí abajo llamado Valeu Demais. Haz clic en él y realiza una donación de cualquier cuantía, o puedes hacerte miembro de nuestro canal. También hemos dejado algunos productos en la descripción para quienes deseen fortalecer el proyecto. Ahora, volviendo al misterio, ¿cómo ocultar a 500 personas de los ojos del Imperio Romano? La mayoría de los académicos que trabajan con la geografía de este periodo señalan a Galilea como el lugar más probable para un encuentro de tal magnitud. Jesús había instruido a los discípulos, incluso antes de la crucifixión, que los encontraría en Galilea tras resurgir. Mateo registra esta instrucción y el propio ángel, en la tumba vacía, repite la advertencia a las mujeres. Galilea se encontraba a unos 100 kilómetros de Jerusalén. Era la región donde la mayoría de los seguidores de Jesús tenían sus raíces y estaba suficientemente alejada del centro del poder sacerdotal para permitir una congregación a mayor escala sin la misma exposición inmediata. 500 personas no es un número que se reúne por casualidad. Alguien coordinó, alguien comunicó, alguien eligió el lugar y el momento. En un periodo en que la comunicación dependía de mensajeros físicos, recorriendo distancias reales, esto representaba una operación deliberada, realizada bajo un riesgo real de represalia. El silencio de los evangelios en torno a este evento no es evidencia de que no haya ocurrido. Los evangelios son documentos selectivos. El propio Juan admite en el último versículo de su texto que Jesús hizo tantas otras cosas que, si se escribieran una por una, el mundo entero no cabría en los libros resultantes. La selección obedecía a propósitos narrativos y teológicos específicos, no a la intención de producir un registro exhaustivo. Pablo lo registró porque tenía una razón precisa. Estaba argumentando con una comunidad en Corinto que había desarrollado dudas sobre la resurrección corporal. La lista de testigos que presenta: Pedro, los 12, 500 personas a la vez, Santiago, todos los apóstoles y finalmente él mismo, funciona como una cadena de verificación. Cada nombre y cada grupo representaba una fuente consultable, un relato que podía ser rastreado por cualquiera dispuesto a investigar. Lo que el encuentro de las 500 personas revela más que cualquier dato teológico es la escala de lo que se estaba construyendo durante esos 40 días. Los encuentros en un aposento cerrado en Jerusalén, la caminata a Emaús, el soplo sobre los 11, todo ello íntimo y profundo. Pero también estaba este momento en que Jesús se presentó ante una multitud
como si quisiera asegurar que el testimonio de la resurrección no dependiera de un grupo demasiado pequeño para ser descartado como una ilusión colectiva o una conspiración de unos pocos. 500 voces son difíciles de silenciar. 500 memorias simultáneas de un mismo evento son difíciles de desacreditar con acusaciones de engaño o alucinación. Y Pablo sabía que la fuerza de ese número residía precisamente en su vulnerabilidad a la verificación. Si las personas aún vivían, la afirmación podía ser probada. Ninguna autoridad romana o sacerdotal jamás produjo una refutación documentada. Ningún registro antiguo cita a un testigo de las 500 personas que se retractara del relato. El silencio en torno a este intento de desmentir es en sí mismo un dato que los historiadores del período toman en serio. Pero mientras este encuentro a escala acontecía en algún lugar de Galilea, había un momento mucho menor, mucho más silencioso, que Jesús había reservado para un único hombre. Un encuentro a orillas de un lago, con una hoguera encendida, pescado asado y una pregunta que necesitaba ser formulada 3 veces. La noche, en el mar de Galilea, tenía esa temperatura que solo quienes crecieron cerca del agua reconocen. Húmeda, con un viento cortante que venía del lado opuesto de la orilla. El tipo de frío que se cuela por la ropa, incluso cuando no hace helado. Pedro había dicho que iría a pescar, y los otros 6 lo acompañaron. Probablemente porque quedarse quietos en una habitación, esperando sin saber exactamente qué esperar, era insoportable a su manera. Pescaron toda la noche y no atraparon nada. Cuando el alba empezó a clarear el horizonte sobre el lago, había un hombre parado en la orilla que no reconocieron a la distancia. Gritó preguntando si tenían algún pez. Respondieron que no. Les dijo que arrojaran la red al lado derecho del barco. Los pescadores experimentados no siguen la instrucción de extraños en la orilla sobre dónde arrojar la red, pero lo hicieron, y la red quedó tan llena que no podían subirla al barco. Fue en ese momento que Juan se volvió hacia Pedro y dijo: «Es el Señor». Pedro no esperó a que llegara el barco. Se ciñó la ropa a la cintura y se lanzó al agua. Cuando los otros llegaron arrastrando la red, había una fogata de brasas encendida en la arena, con pescado y pan preparándose sobre ella. Jesús les dijo que trajeran algunos de los peces que habían pescado. Pedro volvió al barco, subió la red solo a la orilla y contó 153 peces grandes, y la red no se había roto. El número está en Juan, capítulo 21, versículo 11, registrado con una precisión que no es característica de detalles decorativos. 153. Eruditos de la tradición judía del período, incluido Jerónimo en el siglo no especificado, documentaron que ese era el número de especies de peces catalogadas en el mundo conocido de la época. La red que no se rompió, conteniendo cada especie representada, era una imagen que cualquier judío, con formación en las Escrituras, habría leído como símbolo de la misión universal que estaba a punto de ser declarada. Cada nación, cada pueblo, cada lengua incluida, sin que ninguna se perdiera. Pero antes de cualquier declaración de misión hubo desayuno. Jesús dijo: «Vengan, coman». Ninguno de ellos se atrevió a preguntar quién era, porque sabían que era el Señor. Él vino, tomó el pan, se lo dio a ellos e hizo lo mismo con el pescado. La comida transcurrió en silencio, o al menos Juan no registró conversación durante el desayuno. Era temprano, la fogata calentaba, el olor a pescado asado, mezclado con humo de brasas, llenaba el aire de la orilla. Y había algo pesado que nadie sabía cómo nombrar. Pedro lo sabía. La palabra griega usada por Juan para describir esa fogata es antraquia, una fogata de brasas. La misma palabra, usada con la misma especificidad, aparece en un solo otro lugar en todo el Nuevo Testamento, en el patio del sumo sacerdote, en la noche en que Jesús fue arrestado, donde los sirvientes y los guardias habían encendido una fogata de brasas para calentarse. Y Pedro estaba parado junto a ellos cuando se le preguntó 3 veces
si conocía al hombre que había sido arrestado. 3 veces dijo que no. Juan no usa la palabra antraquia 2 veces por coincidencia. En un texto construido con la atención que el cuarto evangelio demuestra en cada detalle, esta elección vocabular es una arquitectura deliberada. Jesús había recreado el ambiente físico de la negación, el frío de la madrugada, el olor a humo, el calor de las brasas, para que la restauración ocurriera exactamente donde la ruptura había acontecido, no a pesar de la memoria, sino dentro de ella. Cuando la comida terminó, Jesús se volvió hacia Pedro y preguntó: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos aquí?» Pedro respondió que sí. Jesús dijo: «Apacienta mis corderos». Volvió a preguntar. Pedro respondió de nuevo. Jesús dijo: «Cuida mis ovejas». Preguntó por tercera vez, y Pedro se entristeció porque era la tercera vez. Respondió que Jesús sabía todas las cosas y sabía que él lo amaba. Jesús dijo: «Apacienta mis ovejas». 3 negaciones, 3 restauraciones, cada afirmación de amor sobrescribiendo una negación anterior, no como un ritual de curación, sino como una conversación real entre 2 hombres que habían atravesado algo que no necesitaba ser nombrado para ser entendido por ambos. El número 153 en la red, la fogata con el mismo nombre de la noche de la traición, la pregunta repetida 3 veces con la misma precisión de las 3 negaciones. Nada de esto era ornamento narrativo. Era la construcción de una escena donde Pedro salía diferente de cómo había llegado, donde el recuerdo más pesado que cargaba era transformado por el mismo ambiente en que había sido generado. La misión que Jesús declararía a continuación necesitaba un Pedro entero, no un Pedro partido a la mitad por la culpa de lo que había hecho en ese patio. La restauración no era una gentileza pastoral, era una preparación estratégica para lo que estaba a punto de ser declarado sobre el alcance de esa misión. Los 40 días estaban llegando a su fin. Jesús había aparecido a individuos, a grupos pequeños, a una multitud de 500 personas. Y en cada encuentro había algo siendo construido que solo se haría completamente visible cuando él reunió a los discípulos por última vez en un monte en Galilea. Mateo registra que algunos aún dudaron al verlo. Incluso después de todo, incluso con las apariciones, con las heridas tocadas, con el pescado comido delante de ellos, había quienes llegaban a ese encuentro cargando una vacilación que no se había resuelto completamente. Jesús no trató la duda como un obstáculo. Caminó hacia ellos y dijo: «Lo primero que salió de su boca no fue una instrucción, no fue una tarea, no fue la misión que los lectores conocen como la Gran Comisión. Fue una declaración sobre autoridad». Mateo, capítulo 28, versículo 18. «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra». Solo después de esa afirmación vinieron las palabras: «Por tanto, id». Esta secuencia no es retórica, es estructural. La misión entera dependía de lo que se había declarado antes de ella, porque enviar personas sin autoridad real sobre el territorio a donde eran enviadas sería solo gesticular en la oscuridad. El peso de la frase «todas las naciones» para cualquier judío presente en ese monte era de una ruptura que no tenía precedente claro. La historia de Israel con Dios era una historia geográficamente centrada. Un pueblo específico, una tierra específica, un templo específico, donde la presencia divina habitaba de forma concentrada. La misión de los profetas siempre había sido dirigida hacia adentro, para llamar a Israel de vuelta, con momentos puntuales en que las naciones eran invitadas a mirar lo que Dios hacía en medio de su pueblo. La instrucción que Jesús dio en ese monte invirtió la dirección por completo. Para comprender lo que se estaba declarando, es necesario retroceder a un episodio registrado en Deuteronomio 32, versículo 8, en un texto que la tradición rabínica siempre tomó con seriedad. Cuando las naciones fueron dispersadas en Babel, Dios las distribuyó según el número de los hijos de Israel. Y cada nación
quedó bajo la supervisión de seres celestiales, autoridades espirituales, que la tradición llamaba príncipes de las naciones. Daniel 10 describe a uno de esos príncipes como el príncipe de Persia, un ser que resistió durante 3 semanas a un mensajero divino enviado para responder a la oración de Daniel. Las naciones no eran solo territorios geográficos, eran dominios espirituales con soberanías reales sobre ellas. Cuando Jesús declaró que toda autoridad en el cielo y en la tierra había sido transferida a él, estaba diciendo que la estructura de delegación establecida en Babel había sido reconfigurada. Los príncipes de las naciones no habían sido destruidos, pero la autoridad suprema sobre cada territorio que ocupaban había pasado a otro nombre. Y los discípulos estaban siendo enviados a esos territorios, no como predicadores religiosos pidiendo permiso para hablar, sino como representantes de quien ahora ostentaba la soberanía sobre el espacio entero. Esto transforma el sentido de «Id y haced discípulos de todas las naciones», de una invitación a una declaración de ocupación. La palabra griega para naciones es ethne, la misma raíz de la que proviene etnia. No eran destinos turísticos ni categorías abstractas de personas. Eran dominios con identidad, historia, espiritualidad arraigada, estructuras de poder visibles e invisibles que habían funcionado durante siglos sin interferencia directa de lo que se estaba inaugurando en ese monte. Jesús añadió una promesa que cerraba el mandato. «Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». La presencia que había aparecido y desaparecido a lo largo de los 40 días, que había controlado cuándo y cómo era reconocida, que había soplado sobre 11 hombres en un aposento cerrado y alimentado a 7 a orillas de un lago. Esa presencia no prometía más apariciones físicas con pescado y brasas. Prometía una compañía de otra naturaleza, continua, sin los intervalos de las apariciones, sin la necesidad de estar en el mismo espacio físico para ser real. La misión que salió de ese monte no era la expansión del proyecto anterior de Israel, era la recuperación de algo que había sido fragmentado en Babel. Las naciones reunidas bajo un único nombre, no por el poder político que Roma ejercía mediante la fuerza de las armas, sino por un tipo de autoridad que atravesaba fronteras sin necesidad de ejército. Pedro, restaurado a las orillas del lago días antes, estaba en ese monte. El mismo Pedro, que había negado 3 veces alrededor de una fogata de brasas, tenía ahora una encomienda que se extendía más allá de cualquier límite geográfico que hubiera imaginado cuando siguió a Jesús por primera vez en Galilea. La declaración estaba hecha, el mandato estaba entregado. Solo faltaba un último acto que los discípulos aún no sabían cómo anticipar, porque ninguno de ellos había presenciado nada parecido a lo que estaba a punto de ocurrir en el Monte de los Olivos. 40 días después de la mañana en el jardín, Jesús llevó a los discípulos fuera de Jerusalén. Subieron al Monte de los Olivos, el mismo monte desde donde había descendido en una entrada triunfal días antes de la crucifixión, el mismo lugar donde había orado la noche en que fue arrestado. El camino era familiar, de una manera que cargaba peso en cada paso. De camino, hicieron una pregunta que revela cuánto aún había de incomprensión, incluso después de todo lo que habían vivido. Preguntaron si era en ese momento que restauraría el reino a Israel. 40 días de apariciones, de escrituras abiertas, de aliento, de brasas, de misión universal declarada sobre todas las naciones. Y la pregunta seguía siendo sobre fronteras políticas y autonomía nacional. Jesús no respondió con corrección ni con impaciencia. Dijo que los tiempos y las fechas estaban bajo la autoridad del Padre, que no les correspondía saberlos. Y añadió que recibirían poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos y serían testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. La respuesta no era la negación de su esperanza, era la expansión de la escala a un punto en que la pregunta anterior quedaba demasiado pequeña para caber. Tras esto, alzó las manos para impartirles su bendición, y mientras los bendecía, comenzó a ascender.
Lucas, en Hechos capítulo 1, versículo 9, anota que una nube se interpuso, sustrayéndolo de sus miradas. Los discípulos, con el rostro clavado en el cielo, permanecieron inmóviles, contemplando el punto exacto donde él había estado. Hay en esa escena una inmovilidad que cualquier ser humano comprendería. El impulso de seguir mirando el último resquicio de la presencia de alguien amado, aun sabiendo que ese punto ya está vacío. La nube que acogió a Jesús no fue un fenómeno meteorológico. En la tradición hebrea, la nube era la manifestación sensible de la presencia divina, lo que los rabinos denominaban la Shekinah. Fue la nube que guió a Israel por el desierto durante 40 años, la misma que colmó el tabernáculo con tal intensidad que Moisés no podía entrar, y la que reposó sobre el templo de Salomón en su dedicación. Cuando la nube recibió a Jesús en el Monte de los Olivos, no supuso un final, sino un reconocimiento. El mismo signo que había marcado cada instante en que la presencia divina se hacía tangible en la historia de Israel, estaba ahora recibiendo de vuelta, en cuerpo físico, a aquel que de allí había partido. Dos hombres, vestidos de blanco, se materializaron junto a los discípulos paralizados e hicieron una pregunta directa. ¿Por qué contemplan el cielo? La pregunta no era una reprimenda por la emoción del momento, sino una convocatoria. El mismo Jesús que había ascendido regresaría de la misma manera. Así lo afirmaron con claridad, pero el lapso entre la partida y el regreso no era un tiempo de inacción, sino un tiempo de testimonio, de ocupación de los territorios antes mencionados, de hacer precisamente lo que se les había encomendado, con la promesa de una presencia que ya no dependería de apariciones físicas con peces y brasas para ser real. Lo que los discípulos presenciaron en aquel monte no fue un hombre muriendo de nuevo. No fue una despedida, fue una entronización. En la cultura del mundo antiguo, el rey no permanecía en el campo de batalla después de la victoria. Regresaba al trono. La guerra había sido ganada en una cruz, confirmada en un jardín vacío, demostrada a lo largo de 40 días de presencia verificable, proclamada en un monte ante testigos. Lo que acontecía ahora era la secuencia natural, el victorioso ocupando su lugar. El Salmo 2, conocido de memoria por cualquier discípulo, declaraba que Dios establecería a su ungido y que éste reinaría sobre las naciones. El Salmo 110, citado por Jesús más que cualquier otro texto de las Escrituras, decía: «Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies». La ascensión no fue una separación, sino un posicionamiento. El mismo cuerpo que había comido pescado a la orilla del lago y atravesado puertas cerradas, estaba ahora sentado en una posición de autoridad sobre todo lo que se había declarado en el monte de Galilea. ¿Qué significa esto para la comprensión de la existencia humana? Es una pregunta que los discípulos se llevaron consigo al descender del Monte de los Olivos aquel día y que ha atravesado siglos de teología sin perder la fuerza de desestabilizar cualquier interpretación cómoda y reducida del destino humano. Un cuerpo físico, con heridas abiertas y la memoria del pescado asado, traspasó la frontera entre lo visible y lo invisible, y así permanece. Pablo afirma en Colosenses que en este cuerpo glorificado habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, no como símbolo, no como metáfora litúrgica, sino como una afirmación sobre la condición actual de alguien que existe ahora en un lugar para el cual el lenguaje humano carece de vocabulario suficiente para describirlo con precisión. Y si él ascendió con ese cuerpo, la pregunta que los primeros seguidores no pudieron abandonar, la misma que Pablo desarrolla en primera a los Corintios capítulo 15, con toda su inteligencia teológica, permanece abierta sobre cualquiera que tome este relato en serio. Si el primer fruto de esa resurrección ya cruzó esa frontera con un cuerpo transformado, ¿qué anuncia eso sobre cómo será la cosecha entera? El jardín estaba vacío 40 días antes. El monte estaba vacío ahora. Pero la promesa de los dos hombres de blanco aún pende sobre el horizonte como algo no concluido, sino transferido a una expectativa que el tiempo aún no ha cumplido.
Todo lo acontecido en esos 40 días no se registró para satisfacer la curiosidad histórica. No se preservó durante siglos para convertirse en material de estudio académico o argumento en debate teológico. Se guardó porque apunta a algo que aún está sucediendo, algo que no terminó en el Monte de los Olivos y no terminará mientras exista un ser humano que no haya oído su nombre pronunciado con el mismo peso con que fue dicho en un jardín, en una madrugada, a una mujer que se quedó cuando todos los demás se habían ido. El cuerpo que resucitó no fue un símbolo. Las heridas abiertas no fueron una metáfora. El pescado comido a la orilla del lago no fue un ritual. Todo aquello fue la afirmación más concreta posible de que la muerte había sido enfrentada de frente, dentro de la historia, con huesos, carne y memoria, y que había perdido, no como concepto filosófico, sino como evento verificable, con 500 testigos que aún vivían años después para contarlo. Y el hombre que resucitó no subió para estar distante, subió para gobernar, para interceder, para preparar un lugar tal como él mismo había dicho antes de que todo eso sucediera. Este mismo Jesús, que llamó a María por su nombre en el jardín, te conoce por el tuyo, no como un dato registral, no como parte de una multitud anónima, sino con la misma precisión con la que conocía cada detalle de la vida de Pedro, antes de que juntos recrearan la escena de las brasas. Él sabe lo que has negado, sabe lo que cargas, sabe el camino que tomaste creyendo que te ibas, sin darte cuenta de que alguien caminaba a tu lado durante todo el trayecto, esperando el momento propicio para ser reconocido. La resurrección no es una doctrina para ser aceptada intelectualmente y guardada en un estante. Es una declaración sobre lo que les sucede a quienes pertenecen a este Cristo. Pablo no estaba siendo poético al escribir que Jesús es el primer fruto. Estaba describiendo una secuencia. Lo que le sucedió a él es la previa de lo que está prometido para cada persona que se une a él. El mismo cuerpo transformado, la misma victoria sobre la corrupción, la misma travesía de fronteras hacia una existencia que las leyes actuales de la materia no pueden contener. Pero nada de esto se aplica a la distancia. La fe cristiana nunca fue una invitación a admirar a Jesús desde lejos como una figura histórica impresionante. Siempre fue una invitación a entrar en una relación que comienza con el reconocimiento honesto de que necesitas lo que Él ofrece, de que tu vida, con todo lo que conlleva de peso, de fallos, de alejamiento, necesita exactamente el mismo tipo de restauración que ocurrió a orillas de un lago, alrededor de una fogata de brasas. Él no preguntará si fuiste perfecto, preguntará si lo amas, y lo preguntará de la misma manera en que le preguntó a Pedro, con paciencia suficiente para repetir cuantas veces sea necesario, hasta que la respuesta salga limpia de todo lo que la avergonzaba. Si hoy te encuentras en este lugar, si existe entre tú y Dios una distancia que ha crecido lentamente o de golpe, si te has alejado de los caminos que conocías o nunca te has acercado a ellos, este cierre no es accidental. Has presenciado todo esto por alguna razón que trasciende el interés temático. El mismo Jesús que atravesó puertas cerradas para encontrar a personas paralizadas por el miedo, está ante ti ahora. No con acusación, sino con las manos abiertas, mostrando las heridas, diciendo: toca, verifica, mira que soy real y entiende que esto fue hecho por ti. Si deseas reconciliarte con el Salvador Jesucristo por haberte alejado de sus caminos, o si quieres iniciar una nueva travesía hacia la salvación eterna, escribe ahora mismo en los comentarios: acéptame, Señor Jesús. El Señor es mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Esta declaración no necesita ser hecha con la emoción en el lugar correcto, ni con todo resuelto antes de escribir. Pedro estaba mojado y temblando cuando salió del barco corriendo hacia la orilla. Lo que importaba era hacia dónde se dirigía. Y si ya conoces a este Jesús, si tu vida ya ha sido marcada por este encuentro, que ninguna palabra puede describir completamente, escribe amén en los comentarios y comparte este video con alguien que aún está en el jardín,
llorando ante un sepulcro que parece vacío, sin saber que lo que busca está más cerca de lo que imagina. Hasta la próxima.